Bueno, habiendo la clase pasada hecho toda nuestra primera clase sobre programación, sobre la gerencia del tiempo, contextualizando todo el concepto teórico de programación, ¿sí? Recuerdan que definimos qué era la programación, qué requeríamos para una programación, qué requeríamos una tabla de secuencias, calcular las duraciones de actividades, ¿sí? Definir las fechas de inicio y finalización con miras a poder definir al final la duración total de nuestro proyecto. Vimos las 3 formas de graficar nuestra programación a partir de la tabla de secuencias. Vimos que había un modelo que era el diagrama CPM, pero de flechas, que actualmente pues ya no se usa, fue el primero que se utilizó, ¿sí? Cuando empezó todo ese tema de la teoría de programación en los años 60, ¿sí? También vimos el diagrama, vimos el concepto de ruta crítica, de actividades críticas, de actividades no críticas. Vimos que las actividades críticas eran aquellas que tenían holgura o fluctuación igual a 0, a restar los inicios últimos y los inicios tempranos, o las terminaciones últimas y las terminaciones tempranas, y nos daba la diferencia 0 en las actividades críticas del proyecto. Para nuestro caso era la línea A, B, D, F, G. Dijimos que las actividades no críticas eran aquellas que tenían una holgura o fluctuación mayor que 0, como es el caso de la actividad C, que era 9 menos 7, 2, y la actividad E, 12 menos 8, 4. Vimos que las actividades críticas definían la línea que era crítica del proyecto, que si se afectaba en cualquier momento la duración de alguna de las actividades o la fecha de inicio del proyecto se posponía, pues afectaba automáticamente la duración total del proyecto. En cambio, las actividades no críticas pues nos facilitaban, tenían como un colchoncito, una holgura, para poder en un momento dado, si no pudiésemos empezar la actividad C el día 5, la podríamos empezar el día 6 o el día 7, ¿sí? Y en el caso de 8, igual, si no podíamos empezar el día 5, la podríamos empezar el 6, el 7, el 8 o hasta el día 9. Eso es lo que decíamos. También vimos que esto que trabajamos en el diagrama de flechas, CPM-PER, ¿sí? También lo podíamos trabajar en el diagrama LPU. En Project se llama diagrama de red y se hacía el mismo procedimiento para el cálculo de tiempos iniciales, de inicio y de finalización, igual para calcular las holguras, identificar las actividades críticas y las actividades no críticas. Y finalmente vimos que también se podía graficar a partir del diagrama de Gantt o diagrama de barras, ¿sí? Lo podíamos graficar. Eso fue todo como nuestra contextualización teórica de la semana pasada. Les comenté que si querían ampliar más sobre este tema, sobre la historia de la programación, había un libro en la biblioteca, una bibliografía muy buena del arquitecto Jorge Noriega, que se llama Trayectoria Crítica, que les puede apoyar. Ahora, a partir de esta clase y hasta el final del semestre, vamos a aplicar todo el tema de programación, la teoría de programación, de manera manual, apoyándonos en Excel, haciendo diagramas de Gantt en Excel y también apoyándonos en el software de Microsoft Project. Lo vamos a hacer sobre, voy a cerrar aquí, lo vamos a hacer sobre el proyecto que trabajamos en el corte 2 de presupuesto, que trabajamos en clase, que lo tenemos a continuación. Entonces aquí lo tenemos, información, se llama práctica manual, programación y de programación y que en Microsoft Project. Nos dan la siguiente información para el mismo proyecto, ampliación y remodelación, segundo piso, bodega, sociedades bíblicas. Nos dan las hojas, estas siguientes hojas, esta primera, aquí están descritas, predecesora, duración y cuadrilla. Aquí vemos, si ustedes ven, vemos las 4 columnas que teníamos en presupuestos de lista de actividades con sus unidades de medida. Aquí están los capítulos de obra con sus actividades, sus unidades de medida y las cantidades de obra que obtuvimos sobre planos. Cuando tomamos en planos las medidas de qué área íbamos a hacer localización de planteo, qué volumen íbamos a fundir de columnas, y así sucesivamente, ¿sí? A este cuadrito de lista de actividades con sus cantidades de obra, en este cuadro le adicionamos 4 columnas más. Una columna que actualmente está en blanco, que es la duración de
de las actividades en días, que es lo que vamos a calcular hoy. Aquí está otra columna que dice predecesoras, donde, como lo vimos la semana pasada, la clase pasada, perdón, ¿sí? Vemos qué actividades preceden. Entonces, por ejemplo, vemos que localización y replanteo no la precede ninguna actividad. Luego vemos que es la primera actividad que se va a empezar a ejecutar en nuestro proyecto. Luego vemos que demolición de muros está precedida por la actividad 1.1. ¿Cuál es la actividad 1.1? Pues localización y replanteo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo termine localización y replanteo voy a poder empezar a hacer demolición de muros. Demolición de pisos nos dicen también que lo precede la actividad 1.1, o sea, también localización y replanteo. Es decir, yo tengo que haber terminado localización y replanteo para poder empezar tanto demolición de muros como demolición de pisos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si miramos para acá abajito, por ejemplo, muro prensado, nos dice que lo precede la actividad 2.2. ¿Cuál es la actividad 2.2? Pues vigas de cubierta. O sea, yo no puedo empezar mis muros prensados, empezar a construirlos si no he terminado mi actividad vigas de cubierta. ¿Sí? Bueno, adicional a estas dos columnas que dijimos, duración y predecesoras, hay dos columnas nuevas que se llaman de recursos de trabajo. Los recursos de trabajo, ahorita lo vamos a profundizar más cuando ya empecemos a hacer nuestro ejercicio. Ahorita les estoy mostrando la información de entrada que se les está dando, pero a grosso modo los recursos de trabajo son aquellos insumos de cada actividad en los APUs que se miden en unidad de tiempo. ¿Cuáles son? La mano de obra y los equipos. Por ejemplo, voy a mostrarles aquí mi cuadro de APUs. Miremos, por ejemplo, la actividad localización y replanteo. Sus recursos de trabajo son estación electrónica y equipo de nivelación, ¿sí? Porque mire que se miden en horas, en unidad de tiempo. Por ejemplo, demolición de muros. Su recurso de trabajo es cuadrilla preliminares. Demolición placa de contrapiso, tenemos que son compresor y cuadrilla preliminares son los recursos de trabajo. Columnas, por ejemplo, miramos qué columnas. Tiene aquí la cuadrilla que se mide en horas cuadrilla y el vibrador que lo medimos en días. Esos son los recursos de trabajo de la actividad columna. De la actividad vigas, tenemos cuadrilla, estructura, vibrador a gasolina. De la actividad muro prensado, el único recurso de trabajo es la mano de obra, que es la cuadrilla de mampostería. En pañete es la cuadrilla K2A. ¿Sí? Miren que los otros insumos son de materiales. En filos y dilataciones igual tenemos la cuadrilla A, ese es un recurso de trabajo. En estuco y vinilo tenemos la cuadrilla A también, ¿sí? En cielo raso tenemos la cuadrilla B. En muro y drywall, perdón, tenemos cuadrilla K2B. En pisos tenemos cuadrilla pisos. Entonces ahí, esos son los recursos de trabajo. A ver, en este cuadro, si ustedes miran aquí, dice número de cuadrillas asignadas, número de equipos asignados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la localización y replanteo cuadrillas no tiene, pero equipos sí. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en su APU identificamos que tiene ese equipos, no tiene cuadrillas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en demolición de muros, tiene asignado, en cuadrillas sí tiene asignado, pero en equipos no. ¿Por qué? Porque aquí en el APU vimos nada más esa actividad de demolición de muros tiene un recurso de trabajo que es la mano de obra. Y por ejemplo aquí en demolición de pisos vemos que tiene asignado cuadrillas y asignado equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos aquí en el APU de demolición de placas de piso, mire que tiene asignado equipos y tiene asignado cuadrilla, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente si ustedes lo revisan. Ahora, las cantidades que asignamos, estas cantidades, ¿de dónde vienen? ¿De dónde nos obtuvimos? Estas cantidades de cuadrillas son asignadas por el programador, ¿sí? Pues obviamente un programador con criterio, pues, con conocimiento de los procesos constructivos, ¿sí? Entonces, pues aquí cuando decimos que estamos diciendo que vamos a asignar un equipo de nivelación y una estación de electrónica que va a ser necesario, o sea, va a ser suficiente para poder ejecutar estos 160 metros cuadrados de localización y replanteo. Por ejemplo, aquí en demolición de pisos hay que demoler
160 metros cuadrados. Yo tomé la decisión que para demoler esos 160 metros cuadrados iba a asignar 2 cuadrillas que iban a trabajar, a manipular dos compresores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en columna está cubierta. Igual, estos 4 metros cúbicos los voy a llevar a cabo con 2 cuadrillas y con 2 vibradores. 2 cuadrillas de estructura y 2 vibradores. A ver, ¿con base en qué uno define la cantidad? Esto depende mucho de la disponibilidad de los recursos, o sea, hablando si está disponible la mano de obra, si está disponible los equipos, qué disponibilidad tenemos de equipos, eso es una parte. Segundo, también el flujo de caja, también del flujo de caja, porque obviamente si yo contrato más mano de obra, dispongo más mano de obra, más equipo, pues obviamente es un costo mucho más rápido, o sea, hay que incurrir en un costo pues inmediato de pagar esa mano de obra, o sea, pagar 2 o pagar 3 o pagar 1 es diferente. Y también depende mucho de que cuán rápido yo quiero que esta actividad se desarrolle. Obviamente, si yo utilizo 2 cuadrillas para demoler 160 metros cuadrados, pues me voy a demorar menos que si usara una cuadrilla para demoler 160 metros cuadrados, ¿sí? Entonces depende también mucho de cuánto tiempo quiero que, o sea, si quiero que se haga más pronto la actividad o menos pronto. Y ese más pronto y menos pronto también depende mucho del tema de la disponibilidad de recursos dinero, ¿sí? Porque si yo me voy a demorar 8 días, pues sé que tengo que pagar 8 días, quiero demorarme 8 días con 2 cuadrillas y 2 compresores, supongamos. Si me voy a demorar 8 días, estoy inventando una duración, aún no la hemos calculado, ¿sí? Yo sé que tengo que pagar esos 8 días de mano de obra y de alquiler de compresor, pero si yo digo, no, más bien trabajemos con uno para gastarme 15, 16 días, o sea, el doble, pero tengo más tiempito de ir pagando, o sea, semanalmente voy a pagar menos dinero, la disponibilidad de mi caja está más condicionada en esa forma, ¿sí? Entonces depende mucho de eso, también depende mucho del proceso constructivo como tal. Siempre yo coloco un ejemplo muy sencillo. Si voy a hacer una excavación de una zanja de 1 metro de ancho, ¿sí? Yo podría decir, ay, yo quiero hacerla rapidísimo, voy a meter 3 obreros para que hagan la excavación, ¿sí? Pero de pronto la misma actividad por sí misma es una zanja de 1 metro de ancho y que, pongámosle que es 1 metro de ancho y va a tener una longitud, pongámosle de unos 50 metros, ¿sí? Si yo puedo meter, pongámosle 2, 3 obreros, pero si meto 10 obreros, que para hacerla mucho más rápido, la misma actividad como tal, por las mismas condiciones de la actividad, que es una zanja angosta, y no va a permitir en la práctica, aunque en los números yo diga, listo, meto 10 obreros para hacerla más rápido, para que me dé una duración más cortica. Pero en la realidad cuando yo vaya a meter los 10 obreros se van a ir pegándose entre ellos porque no van a caber para hacer esa zanja, ¿sí? O sea, funcionalmente no se permite, la actividad como tal no permite utilizar N cantidad o esa cantidad de obreros, por más que yo creo que también depende mucho de la actividad específicamente y de su proceso constructivo, ¿vale? Bueno, entonces esta es la información que nos entregan de entrada. También nos entregan de entrada nuevamente en nuestros cuadritos de análisis de precios unitarios, los que manejamos en presupuestos, ¿sí? Nos dan, lo único adicional en estos cuadritos es que nos dan esta columna de grupo. Esta columna de grupo en su momento la vamos a manejar en Microsoft Project. Por ahora no la vamos a utilizar, pero son los grupos en los cuales se clasificaron cada uno de los insumos. También nos da la información de los costos directos que calculamos en nuestro capítulo de presupuestos y de los costos indirectos. ¿Sí? Nos dan esa información que lo hicimos en nuestro taller de clase. Y finalmente nos dan esta cuadrícula, donde nos dan, se copió esta cuadrícula, la armamos a partir de esta tablita, donde se copió esta columna de lista de actividades, ¿sí? Se copió esta columna de duración y predecesoras, ¿sí? Ustedes lo miran aquí, la de actividades, la de duración y de predecesoras, para que una vez calculemos las duraciones de nuestras actividades, con las predecesoras podamos hacer nuestro diagrama de Gantt de manera manual en Excel, ¿sí? Todavía no lo vamos a hacer en Project, ¿sí? Es en Excel, ¿listo? Esa es la información que nos dan, como los tablas de entrada.
Nos dan otra información, nos dicen que como es una remodelación y una ampliación en una edificación que está actualmente en funcionamiento, no van a permitir trabajar los sábados, sino de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 p.m. Si lo miramos, eso equivaldría a trabajar 8 horas día. Esta sería como nuestra jornada laboral, 8 horas día. Dejémoslo aquí con rojito. Nos dan también la fecha de inicio del proyecto, octubre 19 del 2020, y nos dan los días festivos no laborables del año 2020 y los del 2021 en el mes de enero. Estos datos de entrada 3 y 4 nos van a servir mucho y vamos a entrar a utilizar cuando ya empecemos a hacer nuestra programación en Microsoft Project. Por ahora en Excel vamos a trabajar con una escala de tiempo, hablándola en días desde el momento 1 hasta el momento N, ¿sí? Pero no vamos a trabajar con fechas, ¿sí? Bueno, entonces, ya con esta información que nos dan de entrada, nos dicen que con toda esta información que nos dan, debemos primero calcular la duración de cada una de las actividades a partir del concepto de trabajo. Dice que trabajar los valores sin decimales, aproximarlo al número entero, ¿sí? Y segundo, hacer la programación manual en diagrama de Gantt, es lo que vamos a hacer en esta sesión, esas dos. Posteriormente nos piden en el numeral 3 hacer ya toda la programación en Microsoft Project, que son todos estos desde la A hasta la N, que lo vamos a ir haciendo poco a poco en nuestras siguientes clases, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo calculamos la duración de cada una de las actividades a partir del concepto de trabajo. Para esto nos vamos a apoyar en un instructivo en Word, ¿sí? Entonces vamos a irlo haciendo, ahora vamos a revisarlo, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Aquí en esta primera parte, miren que tenemos la misma información de entrada, ¿sí? Que tenemos acá, esta primera información de entrada, ¿sí? Y luego el instructivo empieza a desarrollar uno a uno cada uno de los ítems que nos pide aquí en este momento. Sí, esto, primerito, cada uno de estos. En el instructivo está cómo se hace cada cosita de estas, ¿sí? Vamos a mirar cómo se hace lo primero, calcular la duración de cada una de las actividades a partir del concepto de trabajo. Veamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es el trabajo, qué es el concepto de trabajo. Entonces acá dice, se entiende como el número de horas de los recursos, mano de obra y equipos dedicados a una actividad, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan los que vimos aquí? Aquí, es el número de horas que cada uno de estos insumos, estos recursos de mano de obra o de equipo, dedican a la actividad, o sea, están dedicados a la actividad, ¿sí? Aquí nos colocan un ejemplo. Dice, si una actividad A dura 10 días y trabajan una jornada laboral de 8 horas día y se le asignan 2 tractores a dicha tarea, ¿sí? El trabajo del recurso tractor en la unidad A es, o sea, vamos a calcular cuántas horas dedica de trabajo el tractor, o sea, el recurso tractor a la actividad A. ¿Cómo calcularíamos ese trabajo? Tenemos aquí que dura 10 días, esa es la duración. Diariamente trabajan 8 horas, ¿sí? Y van a tener durante esos 10 días por 8 horas 2 tractores. Entonces, ¿qué es? Multiplicar los 10 días por las 8 horas para saber el equivalente en horas de esos 10 días y por los 2 tractores. Y eso nos da 160 horas. ¿Qué quiere decir? Que son 160 horas las que va a trabajar el recurso tractor, o sea, los 2 tractores, en la actividad A. Esto es lo que quiere decirnos nuestro ejemplo, ¿sí? Ahora dice, con base en este ejemplito que acabamos de ver, vamos a deducir una ecuación, o sea, a construir una ecuación, ¿sí? Donde el trabajo es igual a ¿qué? Duración en días, que es los 10 días que decían acá, por la jornada laboral, porque decían que trabajaba 8 horas diarias, por el número de unidades de ese recurso de trabajo que se asignaron a la actividad. ¿Cuántos son? 2 en este caso, ¿sí? Entonces, obviamente, en este ejemplito, nuestra variable a calcular o sí, a cuantificar es el trabajo, porque nos dieron la información de la duración de la actividad
de la jornada laboral y el número de unidades de recurso de trabajo que se asignó, ¿cierto? ¿Sí? Para nuestro ejemplo. Pero para nuestro caso, específicamente lo que queremos hacer para nuestro trabajo, nuestro taller de clase, que necesitamos calcular es la duración. O sea, necesitamos calcular la duración, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación que saqué, que se dedujo a partir de este ejemplo, vamos a construir la ecuación para definir la ecuación para... ¿La ecuación para qué? Para nuestra variable duración de actividades en días, que es la que necesitamos calcular para cada actividad. Entonces, ¿qué hacemos? Queda duración aquí y estas dos pasan a dividir. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo lo veían en matemáticas? Despejando variables, ¿cierto? Entonces, nuestra incógnita, ¿cuál es? Para cada actividad, duración de actividades. Luego, ¿qué quiere decir? Que estas tres variables, trabajo, número de unidades del recurso asignado a la actividad y la jornada laboral, las tenemos que conocer para cada actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El número de unidades, que creo que tenemos aquí, nos dice el número de unidades de recurso asignado para cada actividad, ¿sí? ¿Dónde tenemos esa información? Pues la tenemos acá, donde a cada actividad se le ha asignado un número determinado de unidades de recurso de trabajo, ¿sí? O sea, esa variable la sacamos de este cuadro para cada actividad, ¿sí? Ahora, jornada laboral. La jornada laboral que nosotros vamos a trabajar, ¿cuál va a ser? El ejercicio nos lo decía. Vamos a traer una jornada laboral de 8 horas día, ¿sí? Entonces, esa información ya sabemos de dónde la sacamos, ¿sí? O sea, ya sabemos que la jornada laboral es 8 horas diarias para todas las actividades. Y este número de unidades del recurso asignado a la actividad lo obtenemos para cada actividad de este cuadrito, de estos dos cuadritos, ¿sí? Listo. Ahora, el trabajo. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo? Entonces, para calcular el trabajo, recuerde que el trabajo es el número de horas dedicada por cada recurso de trabajo, sea bien mano de obra y o equipo dedicado a la actividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros con la información que tenemos? El trabajo se calcula multiplicando la cantidad necesaria del recurso mano de obra o equipo para una unidad de la actividad. ¿Esto de dónde lo sacamos? Horas por unidad de actividad tomada de los APUs, ¿sí? O sea, eso se va a sacar de acá de los APUs, de estas cantidades, donde aquí dice, por ejemplo, 0.15 horas destaca por metro cuadrado de localización. O aquí donde decimos que nos gastamos 0.40 horas de cuadrilla preliminares en un metro cuadrado de demolición, ¿sí? Ahora, y ese dato lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la cantidad de obra de la actividad tomada de la tabla lista de cantidades de obra, ¿sí? ¿Cuál cantidad? O sea, por ejemplo, este dato de demolición de muros, este 0.40 horas por metro cuadrado, que me gasto de cuadrilla por metro cuadrado, lo voy a multiplicar por la cantidad de obra de la actividad de demolición de muros, por los 40 metros cuadrados, ¿sí? En esencia es eso, ¿vale? Lo que les decía ahorita, que el número de unidades lo sacamos del cuadro de predecesoras, como les había dicho ahorita, nuevamente se lo recuerdo, de estos dos cuadros para cada actividad. Y la jornada laboral, 8 horas diarias, por la información que nos dieron entrada, que vamos a traer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5 p.m. Bueno, entonces, ahora esto que acabamos de explicar, o sea, esta ecuacióncita, cómo se calcula el trabajo, el número de unidades y la jornada laboral, vamos a hacer el ejemplo en una actividad. En la actividad columna. Vamos a calcular, vamos a aplicar esta ecuacióncita de acá, ¿sí? Calculando el trabajo, número de unidades, la jornada laboral, la vamos a aplicar para la actividad columna, para calcular la duración de la actividad columna. Entonces, para eso, vamos a observar aquí el APU, ¿sí? Este APU que está acá, yo lo copié de aquí de mi análisis de precios unitarios. Es este de acá. O sea, yo lo que hice fue copiar esto total, y lo copié acá. ¿Sí?
¿Claro eso? Bueno, ahora, si observamos este APU, lo que dijimos, contiene dos insumos de trabajo. Sí, el insumo mano de obra, que es esta cuadrilla de estructura, y el insumo de vibrador, que es este de acá. ¿Sí? ¿Qué nos dice la cuadrilla de estructura? Que vamos a utilizar 16,46 horas de esta cuadrilla para poder ejecutar 1 metro cúbico de columna. Recuerden que este es mi APU. O sea, todos estos insumos, estas cantidades, son las cantidades que necesito por unidad de la actividad. Acuérdense, por unidad de la actividad, 1 metro cúbico de columna. ¿Sí? Bueno, ¿qué más vemos aquí? Vemos también que el vibrador nos dice que se requieren 0.040 días de vibrador por metro cúbico de columna. Como el trabajo lo tenemos que calcular en horas, ¿sí? De cada recurso a la actividad, hice la conversión aquí de estos 0.040 días en horas. ¿A cuánto equivale? Pues simplemente es una regla de 3. Si un día son 8 horas, 0.040 días, ¿cuántos serán? Entonces simplemente multiplicamos 0.040 días por 8 horas, ¿cierto? Y eso nos da 0.32 horas. O sea, requerimos 0.32 horas de vibrador a gasolina para 1 metro cúbico de columna. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora, habíamos dicho arriba que cómo calculábamos el trabajo de cada recurso de trabajo, o sea, de la mano de obra o de equipos para la actividad, que era la multiplicación, hemos dicho que era la multiplicación de la cantidad de esa mano de obra o equipo por unidad de actividad tomada de los APUs, ¿cierto? Y se multiplicaba por la cantidad de obra total, o sea, lo que vamos a ejecutar de la actividad, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar cómo lo calculamos. Entonces el trabajo de la cuadrilla estructura, ¿cómo sería? Sería multiplicar la cantidad de este insumo que se necesita por unidad de actividad, o sea, 16,46 horas cuadrilla que se necesitan por 1 metro cúbico, ¿sí? De columna extractado de la APU. Ahora dice, por 4 metros cúbicos de columna. ¿De dónde sale este 4 metros cúbicos de columna? De aquí de nuestro cuadrito, aquí donde dice 4 metros de columna, el de cantidades, el que sacamos de planos, donde en planos medimos y dijimos, para este proyecto se van a fundir 4 metros de columna, ¿sí? ¿Sí? Y eso nos da 65,84 horas. O sea, este trabajo es esta formulita, pero también lo podríamos, esta formulita se podría deducir de una regla de 3, ¿sí? Una regla de 3 se me ocurre, voy a escribirla acá abajo, donde dijéramos, si para 1 metro cúbico necesito 16,46 horas cuadrillas, hora de cuadrilla, para 1 metro cúbico de columna, requiero 16,46 horas cuadrilla para 4 metros cúbicos de columna, que es lo que en total voy a construir, ¿cuánto necesito? ¿Sí? Y eso sería lo mismo que escribir, o sea, X sería igual a 4 metros cúbicos por 16,46 hora cuadrilla por metro cúbico, ¿sí? ¿Sí? Y eso nos daría, o sea, esta operación que tenemos aquí, ¿cierto? Es la misma que estamos haciendo acá mismo, 16,46 por 4, ¿sí? O sea, es lo mismo, la misma relación como la misma relación de la regla de 3, ¿sí? Voy a colocar esto, sería lo mismo que hacer regla de 3. Dejarlo aquí para que lo tengan enunciadito. Listo. Como esto con mayúscula. Ahora, para el vibrador hacemos lo mismo, pero lo hacemos con este equivalente. Entonces sería la misma regla de 3 o aplicando la misma formulita que les decía arriba. 0.32 horas por metro cúbico extractado de la PU, multiplicado por ¿qué? Por los 4 metros cúbicos de columna extractado del cuadro de cantidades, y me da 1,28 horas. ¿Sí? Entonces ya tenemos ¿qué?
tenemos aquí el trabajo de la cuadrilla estructura y tenemos aquí el trabajo del vibrador de gasolina, ¿sí? Entonces recuerden que vamos a reemplazar en esta formulita, ¿sí? En esta formulita, ¿sí? Entonces, para nuestro ejercicio ya, ya tenemos el trabajo de la cuadrilla estructura y de la de vibrador. Tenemos el número de unidades y la jornada laboral, ¿cierto? Entonces, el número de unidades lo tenemos de aquí, ya tenemos que aquí para columnas hay dos cuadrillas y dos vibradores. Vamos a mirar qué utilizamos o no. ¿Sí? O sea, para nuestra fórmula. Bueno, ahora aparece, aquí nos dicen, para calcular la duración de la actividad columnas, se trabajará con el trabajo de la cuadrilla estructura, o sea, con este valor. Dice, ya que el trabajo del vibrador a gasolina está contenido en el de la cuadrilla estructura, pues en el proceso constructivo, la cuadrilla estructura es la que manipula el vibrador. Y entonces aquí vamos a ver una cosa. O sea, nos están diciendo que aquí en la formulita vamos a trabajar nada más con 6584. O sea, no vamos a hacer que el trabajo sea la suma de esto más esto, sino solamente con esto. ¿Por qué en este caso lo hacemos? Como lo acabo de leer. Porque en el proceso constructivo de la columna, me gusta que la columna, después de que está armado el hierro, pues llega a esta cuadrilla de estructura y se encarga de poner toda la formaleta, de poner los parales, de plomar la columna, posteriormente de inyectar el concreto a la columna, ¿sí? Y luego esa misma cuadrilla es la que toma el vibrador y por metro cúbico utiliza 0.32 horas para vibrar las columnas, el metro cúbico de columna, o sea, hablando de varias columnas, que sume un metro cúbico, ¿sí? Pero luego ya esa misma cuadrilla suelta el vibrador, ¿sí? Luego ya terminan de fundir la columna, al otro día le quitan la formaleta, se encargan de hacerle el curado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 1,28 horas en total que se va a gastar, se va a utilizar el vibrador de gasolina en estos 4 metros cúbicos de columna, ¿sí? Ya están embebidos en estos 65,84 horas que va a dedicar la cuadrilla estructura a estos 4 metros cúbicos de columna, porque dentro de estas 65,84 ya están las 1,28 horas que esa cuadrilla va a manipular el vibrador, ¿sí? Entonces, en este caso específico de columnas, trabajamos es con el de la cuadrilla, porque ya contiene este, ¿sí? Pero no siempre es así. Cuando una actividad solamente tiene un recurso de trabajo, pues ahí no hay problema, se utiliza el trabajo de ese recurso de trabajo, ¿sí? Como lo vemos en demolición de muros, que solamente es la cuadrilla, ¿sí? Pero cuando pasa esto, que hay dos recursos de trabajo, hay que revisar si uno de los dos está contenido, las horas, en el otro, ¿sí? Cosa diferente sería, por ejemplo, si fuera una actividad, supongamos una excavación que se hace con un BOCAD mecánico y ese es un recurso de trabajo del equipo, el BOCAD, él hace la excavación, pone el material en un lugar pues, donde debe ubicarse y posteriormente ya viene la cuadrilla para cargar a la volqueta, pues para llevarse el material. Serían, cada uno de los recursos está trabajando en distinto momento. Es la misma actividad, excavación y carga, ¿cierto? Es una actividad, la actividad se llama excavación y carga. Pero ambos son dos recursos de trabajo que tiene esa actividad, pero cada uno está trabajando en distinto momento. En ese escenario, en ese caso, sí se sumarían los dos trabajos para poderlo reemplazar aquí en esta formulita, en esta ecuacióncita, ¿sí? ¿Claro? O por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la actividad de localización y replanteo. Está la estación electrónica, el equipo de nivelación y el trabajo de ambos es el mismo. Ambos trabajan al mismo tiempo. Entonces se toma cualquiera de los dos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero es como para, todo depende del proceso constructivo de cada actividad, sobre todo cuando hay más de un recurso de trabajo, cómo esos recursos de trabajo son paralelos o uno contiene al otro o son uno detrás del otro. Entonces decidimos si sumamos los dos o tomamos el mayor o si son iguales tomamos uno de los dos, ¿vale? Pero en este caso específicamente en nuestra actividad columna vamos a trabajar el de la cuadrilla 65,84 horas, ¿sí? Entonces ya teniendo esto claro vamos a reemplazarlo.
Entonces tenemos 65,84 horas de trabajo, porque el trabajo va arriba. Aquí decimos número de unidades de recurso asignado a la actividad, como estamos trabajando con el trabajo de la cuadrilla. Entonces aquí colocamos ese número de cuadrillas. 2 cuadrillas extractado ¿de dónde? De aquí. Quémoslo con rojito, ¿sí? Y aquí 8 horas diarias. Cuando hacemos esta operación, ¿cuánto nos da? 4,11 días la duración, ¿sí? Entonces, ahí es como lo calculamos.